Bien, pues para dar inicio, vamos a iniciar con la exposición. Es un tema muy importante y relevante hoy en día en nuestra sociedad y bueno, siempre ha sido de gran importancia la educación en salud. Por tal motivo, pues más que nada vamos a ver hoy la prevención y el diagnóstico oportuno de esta enfermedad. Continuamente vamos a estar hablando referente a lo que es la enfermedad tal cual, pero más que nada nos vamos a enfocar en las medidas de prevención y en el diagnóstico temprano para poder mejorar todo lo que es el diagnóstico oportuno y consecutivamente un tratamiento eficaz. Muy bien, pues como ven en la pantalla, pues nuestro tema es prevención y diagnóstico oportuno de cáncer de mama. El cáncer de mama, como saben, es una de las enfermedades que actualmente está matando muchas personas a nivel mundial. Y hablamos de personas porque aunque hablamos justamente que afecta más a las mujeres, también hay cáncer de mama masculino, el cual tenemos que tener también en vista, ¿no? Porque en ocasiones nos olvidamos los hombres de esta autoexploración que tenemos que realizar y justamente desde ahí es que venimos a la importancia de esta prevención en todo momento. Vamos a iniciar con lo que es el cáncer de mama. El cáncer de mama como tal, en cuestión de una enfermedad, pues conocemos principalmente que se originan las células del revestimiento del conducto de los senos, en este caso el 85% en los conductos y un 15% en los lóbulos de las glándulas de los senos. Al comienzo, pues el tumor nos menciona que está confinado en un conducto que se llama in situ, que realmente pues no tiene muchos síntomas y tiene un mínimo potencial de diseminación. Por tal motivo, pues es muy poca, en cierta manera, la metástasis, pero también es muy imposible casi detectarlo. Por eso la importancia de todos los métodos que vamos a hablar adelante de esto, del diagnóstico. Con el paso del tiempo, pues este mismo cáncer, que es un estadio 0, también vamos a ver los estadios, pues puede progresar e invadir el tejido mamario. Cuando pasa todo esto, pues ya se propagan los ganglios linfáticos y puede realizar una metástasis para después convertirse en una metástasis distante en alguno de los órganos que posiblemente pueda, más que nada, dañar. En este caso, pues puede ser incluso pulmones, los ganglios linfáticos y se puede ir incluso al cerebro, al sistema óseo, etc. El cáncer de mama, por lo tal, entonces hablamos de una proliferación acelerada e incontrolada de las células del epitelio glandular, que es el tejido, y son células que aumentan enormemente la capacidad reproductiva. Como lo vemos en las imágenes, pues así empiezan los estadios, ahorita vamos a hablar de ellos, pero es importante que la mujer conozca también la estructura mamaria y también hablamos del hombre. Lógicamente en la mujer a veces es un poco más difícil llegar a ver todo este tipo de anomalías. ¿Por qué? Porque muchas veces el tamaño de sus senos pues presenta algún tipo de riesgo, ¿no? En el caso de los hombres, pues a lo mejor es más fácil la palpación justamente por menos tejido graso acumulado, más sin embargo también es importante que en este caso veamos que las mujeres, pues la forma de la exploración es lo más importante y la forma correcta también como lo vamos a realizar en un momento, pues sea de lo más, más preciso posible para poder identificar las causas específicas que están ocasionando todo esto. Como se puede ver en esta imagen, si lo logran identificar, desde los ganglios de la inflamación, pues justamente desde la parte del cuello, bajando completamente por todo lo que es la axila, pues esta inflamación es muy común. Cuando empieza el cáncer de mama, después del tejido que se llega a hacer tumoraciones, pues los ganglios son los que se llegan a ver más afectados. Por eso es importante que nosotros nos demos el tiempo justamente de autoexplorar esa parte. Entonces, cuando hablamos de todo esto, pues hablamos que las células del cáncer pues se van a diseminar o van a hacer una diseminación a través de la sangre y de los vasos linfáticos para poder adherirse a algún tejido y ya después de que se va por esos vasos linfáticos, pues se hace una metástasis, que es cuando ya se desproporciona, se sale de control y pues llega a afectar otros órganos. Y aquí es donde ya es muy dañino, lógicamente desde que inicia, pero en estos casos pues ya estamos hablando de una mortalidad, ¿no? Que pues justamente lo que queremos evitar. La educación en salud es una parte muy importante y es de lo que vamos a hablar a continuación también. Las etapas del cáncer de mama, pues tenemos del 0 al 4.
El primero, pues es una edad temprana, ¿no? Una etapa temprana que el tumor no se propaga y pues justamente es muy pequeño. Por lo general, si no llevamos una autoexploración, si no vamos al médico, si no hacemos algún tipo de consultoría médica, pues es muy imposible casi que lo detectemos. En este caso, pues las mujeres sí tienen la responsabilidad, al igual que los hombres y toda la ciudadanía, de enfocarnos más que nada en la salud propia de cada uno de nosotros y pasar la información a alguien más. ¿Por qué? Porque justamente con todo esto nosotros tenemos que ver las anormalidades que se pueden presentar desde el inicio y consecutivamente justamente es donde vamos a hablar de las etapas. En la etapa número 1, que es la etapa temprana, pues el tumor no se ha, bueno, se ha propagado, pero es un tejido pequeño, ¿no? Es muy poco detectable. Incluso cuando hablamos en cuestión del tamaño del seno, también es una parte muy importante y también de la forma en la que nosotros vamos a palpar todo completamente. Muchas veces la palpación que hacemos en la autoexploración es muy sencilla. Realmente no logramos palpar fuertemente hasta la parte baja y cuando una mujer tiene los senos un poco grandes, le cuesta más trabajo en cuestión de llegar a observar todo eso o de tocar precisamente. ¿Sí? Entonces, aquí en esta edad temprana, pues justamente lo que tenemos que hacer, pues es ayudar a las mujeres a que justamente logren identificar esas anomalías que ellas sienten en sus senos y consecutivamente, pues nosotros dar una información precisa. En el número 2, que es el localizado, pues ya dice que una tumoración que mide de 20 a 50 milímetros y pues justamente ya está en lo que son los ganglios linfáticos o pues estarán afectados en los mismos. El estadio número 3, que es la propagación regional, esta ya es lógicamente como nos habla de una región y esta puede ya haberse propagado a la piel e incluso a la pared torácica de lo que es el pecho. Y en el número 4, pues ya es la propagación lejana, que ese cáncer ya se va más allá del seno a otras partes del cuerpo. Entonces, si nosotros vemos este estadio, pues lógicamente lo recubriríamos en 5 etapas, pero pues nosotros tomamos hasta la 4 porque la 0, pues si vemos en esta parte, pues es como la más básica, pero siempre tenemos que tener esa prevención que nosotros tenemos que estar especificando dentro de todo lo que son los cuidados para nosotros poder identificar todas estas causas. Yo pues soy enfermero de profesión, como lo mencionan en el video, y es muy importante que nosotros nos acerquemos a un personal de salud cuando tengamos alguna duda, a los médicos o cualquier personal que trabaje en una institución de salud, porque justamente de aquí es donde la importancia que tenemos que ver de la educación. Muchas veces nosotros pensamos que no tenemos la fortuna a lo mejor de contar con un seguro, no tenemos la fortuna de contar con algún gasto médico mayor, más sin embargo, cualquier persona de la salud, si ustedes pasan o comentan algún tipo de intervención que quieran conocer o de tema, en este caso justamente de la autoexploración, cualquier persona le podemos ayudar, porque de aquí es donde viene la prevención, ¿no? Y de aquí también es importante que nosotros lo veamos como esa parte importante de la humanidad, de que nos tenemos que ayudar unos con otros, porque esta es una parte muy importante cuando hablamos del cáncer de mama. Desafortunadamente aún entramos en etapas donde las personas les da pena la autoexploración, todavía tenemos personas cerradas herméticamente en su mente de que una mujer no se puede autoexplorar, y es algo muy, muy triste porque realmente vemos que muchas de las mujeres si hubieran podido detectar todo eso a tiempo, pues estamos hablando de muchas que no habían podido fallecer y estamos también aquí la importancia de que nosotros veamos que la cultura, en este caso de salud, pues nos representa a todos y realmente es una parte muy importante, ya que si nosotros no lo realizamos, pues seguimos con las generaciones y completamente pues lo olvidamos, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros justifiquemos esa parte importante de la educación en salud. Por tanto, vamos a hablar de lo que es la prevención. Como les mencionaba al inicio, ciertamente vamos a hablar de la enfermedad, pero aquí lo más importante y relevante pues es la prevención, la forma de diagnóstico que nosotros tenemos que realizar y cómo justamente tenemos nosotros que abordar estos temas con las personas, porque como ustedes saben, pues hay diferentes, tenemos desde muy jóvenes hasta edad adulta. Las personas en cuestión de la prevención, pues es importante hablarles en un idioma que conozcan. También aquí, pues, vemos la importancia cuando tenemos alrededor personas que no dominan al 100% el idioma español, porque vivimos en una comunidad o en una ciudad donde representa todo esto. También es importante que nosotros nos capacitemos, ¿no? Realmente y veamos también la información que tenemos que dar, porque muchas veces se las damos a las personas de la ciudad, pero cuando vienen las personas de la meseta, no sabemos cómo dar esta información. Entonces también es importante que nosotros como profesionales de la salud veamos esa parte importante y esencial
de que pues la información se la tenemos que hacer llegar a todas las personas. Si nosotros tal vez no conocemos el idioma, pues también nosotros tenemos que participar, ¿no? Con alguien más, adentrarnos a esta información y justamente desde ahí pues la participación en cuestión de prevención. No podemos hablar de prevención si no es para todas las personas, porque justamente esto es algo que tenemos que hacer para la población en general. Por tanto, la prevención, pues nosotros la vamos a definir no solamente como la prevención de aparición de una enfermedad, sino también la reducción de los factores de riesgo. Los factores de riesgo, cuando nosotros hablamos de ello, pues vamos a hablar de una infinidad de factores que existen, ¿sí? De detectar el avance de la misma enfermedad y, por último, pues atenuar las consecuencias. Por esto es importante la prevención. Si nosotros desde aquí reducimos el riesgo de tener una enfermedad, pues lógicamente vamos a detener el avance de la misma y pues no vamos a tener tantas consecuencias. De aquí la importancia de la prevención, que es una de las formas más importantes en cuestión de salud, de que hagamos una prevención en general. La mayoría de los enfermeros estamos muy a gusto en los hospitales o nos gusta trabajar. Lógicamente estamos para ayudar a la población y la mayoría de los enfermeros que conozco pues realmente pues son excelentes, ¿no? Pero muchas veces nos detenemos a pensar que es muy significativo que nosotros hagamos más promoción que cuidados generales en cuestión de un hospital. Yo recuerdo que mis docentes siempre me comentaban justamente eso, que era importante la prevención. Cuando vemos a las señoritas de los centros de salud dar información, muchas veces pues las vemos caminar largas jornadas, las vemos con carteles, las vemos haciendo módulos en las esquinas de las colonias y también nosotros como personas o como ciudadanos tenemos la responsabilidad de acudir a toda esta información. Cuando se nos enseña, se nos capacita, justamente estamos hablando de esto, de la prevención, ¿sí? Para justamente reducir todo este riesgo, la mortalidad que se está generando actualmente y consecutivamente nosotros poder pasar toda esa información a alguien más. Siempre nosotros tenemos la fortuna de tener a alguien en nuestras casas, tenemos madres de familia, tenemos hermanas, tenemos amigas, tenemos primas, sobrinas, tenemos una infinidad de personas que nosotros podemos dar esta información. Y también muchas veces eso es lo que se nos está olvidando, ¿no? Que nosotros en ocasiones sabemos la información, pero no la transmitimos. Y el conocimiento que no se transmite, pues se olvida. Entonces, justamente todo eso que nosotros tenemos que estar checando es justo esto. Si yo ya sé hacer la autoexploración, pues a lo mejor en algún día en una reunión con mi familia, pues ¿qué es lo que hago? Puedo juntar a todas mis mujeres de la casa, incluso a los hombres, ¿no? Y hacer una autoexploración. Si veo que a alguien le cuesta más trabajo, si alguien logró identificar algún factor, pues posiblemente si yo conozco de todo eso, pues justamente puedo apoyar, ¿sí? Pero esta es una parte muy importante, la prevención. Muchas veces las personas pues nos olvidamos de esa parte que es propia, que es una responsabilidad como ciudadanos, el poder estar identificados en cuestión de todas estas causas y factores. Sí, por eso es importante que nosotros logremos identificar todas estas causas. ¿Qué vamos a hacer para prevenir el cáncer en cuestión del cáncer de mama o qué es lo más recomendable? Primero, una alimentación balanceada. Cuando hablamos de una alimentación balanceada, pues es importante también que nos apeguemos a las medidas estrictas. Si no podemos visitar a un nutriólogo, que sería lo más esencial cuando estamos cargaditos de peso, pues es importante que nosotros también llevemos una alimentación más que nada basada en el plato del buen comer y la jarra del buen beber, ¿no? En ocasiones es más importante para nosotros la cantidad que la calidad, pero vemos que es más importante la calidad del alimento que pues estar comiendo abundantemente mucha comida chatarra, que pues conocemos que realmente pues es muy barata en nuestra ciudad y en todo México. Por eso es que pues muchas veces también nos vamos a lo más barato en cuestión de comida, ¿no? Por lo rápido, lo que nos encontramos en la calle y todo eso es desproporcionado. Obviamente a todos nos gusta la comida así como los tacos, más sin embargo, pues es importante también que balanceemos todo eso para lograr una alimentación oportuna y balanceada en cuestión de nuestro organismo. Y pues esto ya va relacionado mucho con nuestro índice de masa corporal, en nuestro peso y nuestra talla que se va a ver formulado. Y aquí es importante entonces seguir con los cuidados en cuestión de alimentación. Disminuir los azúcares y las grasas, eso es algo muy importante. Como buenos mexicanos, pues nos gusta mucho la grasa, porque realmente pues todos cocinamos con grasas y todas las comidas pues van muy relacionadas con ello, más sin embargo pues podemos utilizar otro tipo de suplementos para que nosotros justamente hagamos todo este tipo de alimentación un poco más sana o tratar de hacerlo lo más sano posible. El azúcar también tenemos que disminuirlo por completo. ¿Por qué? Porque nos gusta mucho el azúcar, ¿no? Entonces tenemos que disminuir todo eso porque sería una parte importante para poder avanzar en nuestro proyecto de prevención de cáncer. Mantener un peso adecuado, pues justamente esto se va relacionando con la alimentación y la disminución de todo lo demás.
Evitar las toxicomanías. En cuestión de toxicomanías, pues nos podemos referir más que nada a lo que es el tabaco y el consumo del alcohol. ¿Sí? Esto también es un factor de riesgo para lo que es el cáncer de mama, al igual que para muchas otras patologías o enfermedades. Más sin embargo, pues aquí evitarlo pues sería de gran importancia y relevancia. Primero, y el punto que tenemos que tocar más a fondo, realizar la autoexploración a partir de los 20 años. ¿Sí? Esto es muy importante para las señoritas, para las jóvenes que posiblemente estén ahorita visualizándonos. Es muy importante que sepan que desde una edad temprana, mientras más temprana empieces tu autoexploración, es muy importante que nos demos la tarea justamente de ayudarnos a autoexplorar. Si ustedes ya como jóvenes conocen la forma ideal, pues llevarla a mi mamá, ¿no? Llevarla a mi tía, llevarla a alguien más. Porque muchas veces nosotros como jóvenes tenemos todo a la mano. Tenemos una computadora, un celular, una tableta. Sin embargo, las personas que vinieron antes que nosotros no tuvieron esa fortuna de contar con esta tecnología a la mano, ¿no? Antes nos tocaba ir a buscar en un libro o a una biblioteca y ahorita ustedes pues ya tienen todo a la mano. Entonces, esa tecnología que tenemos, justamente tenemos nosotros que utilizarla a favor de, en este caso, de la salud. Y también por último, y no quiere decir que no sea importante, practicar ejercicio. Tenemos que practicar ejercicio. Obviamente con la nueva normalidad en cuestión del COVID, pues es muy importante, ¿no? También seguir las medidas de prevención en los gimnasios o establecimientos que se nos permite hacer actividad física. ¿Por qué? Porque justamente estamos para prevenir una enfermedad, pero estamos con otra pues latente, ¿no? Entonces también es bien importante que si hacemos algún tipo de ejercicio, también tengamos la prevención oportuna referente a un contagio, en este caso por la enfermedad que ahorita pues a nivel mundial nos está afectando. Más sin embargo, la práctica del ejercicio pues debe ser constante, debemos hacerla por lo menos 4 veces a la semana para que también se note como como un ejercicio como tal y más de 1 hora, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que con media hora de caminata es suficiente y pues eso no se considera una actividad física. Entonces sí sería importante que todo esto, si lo hacemos, pues justamente va a disminuir o vamos a prevenir el riesgo de contraer esta enfermedad. Más sin embargo, al contar con todo este tipo de hábitos que nosotros pudiéramos mejorar, evitaríamos muchas de las enfermedades que ahorita actualmente también, pues es un contraste de todo esto, ¿no? Como el diabetes e incluso la hipertensión arterial, que va muy de la mano, más sin embargo, pues ahorita estaríamos hablando justamente de lo que es la prevención del cáncer y tenemos que identificar estos factores aún más importantes. También es importante que cuando hablamos de la prevención, nos demos el tiempo de cuidar las esferas del ser, ¿no? La parte emocional, la parte física, la parte espiritual y la parte mental. Muchas veces como personas nos damos a la tarea de únicamente estar dirigidos a lo que es la parte física, porque vemos que nosotros estamos más que nada, pues es la parte, ¿no? Que nos está dañando la enfermedad. Mas, sin embargo, nos olvidamos de todo lo demás. Y es muy importante también que tengamos ese tipo de tacto con las personas cuando nosotros referimos a la parte emocional y mental, porque cuando llega una enfermedad de este tipo, a todas las personas, pues primero nos estremece como personas internamente, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que el aceptar una enfermedad es aceptar todo lo que conlleva y realmente es algo muy difícil. Y más cuando hablamos de un cáncer, en este caso, cuando ya vemos que lo tiene algún familiar o cualquier persona conocida o cercana, pues nos afecta emocionalmente de una manera muy devastadora. Por tal motivo, también debemos de tener tacto con las personas que en algún momento padecen de estas enfermedades, porque como lo mencionan en algunas imágenes, suficientemente tiene la persona con la enfermedad como para que nosotros consecutivamente empecemos con daño emocional, ¿no? Es muy importante que en la parte emocional nosotros nos demos el tiempo de aceptar todas estas patologías que nos están allegando. Es importante que también en algún momento recibamos apoyo emocional. Para eso, pues tenemos terapeutas capacitados, tenemos psicólogos en la ciudad muy buenos que nos pueden apoyar en todo este proceso. Es importante que también la familia como tal ayude a esa parte emocional, ¿no? No únicamente con un echarle ganas, porque pues la persona justamente le echa las ganas, pero también es importante que nos enfaticemos más que nada en el cuidado emocional interno, ¿no? De nosotros ver cómo captamos todo esto. La enfermedad como sí, pues ya nos lleva a un contexto muy diverso de muchas situaciones, más sin embargo, pues sí es importante que nosotros también veamos esa estabilidad emocional de la persona, cómo poder ayudarle, cómo poder canalizarla a un personal apto para que le dé ese tipo de información, para que le ayude en el proceso de la enfermedad. No únicamente en el proceso,
Esto tiene que ser antes del proceso y lógicamente después del proceso, ¿sí? Porque pues muchas personas cuando inician una quimioterapia, una radioterapia o llegan a una cirugía, pues no es únicamente llegar a eso, ¿no? Es también nosotros cómo llegamos, cómo aceptamos la enfermedad, cómo aceptamos nuestra realidad. Porque si nos ponemos a pensar realmente, si a nosotros nos comentaran pues que tenemos esta enfermedad, tenemos cáncer de mama, a todos pues nos llegaría como por sorpresa. ¿Y por qué nos llegaría por sorpresa? Porque justamente estamos hablando de una enfermedad que para nosotros el escuchar simplemente la palabra cáncer ya es sinónimo de muerte, ¿no? Y justamente también aquí la importancia del estadio donde nosotros encontremos la patología o la enfermedad de nuestro cuerpo va a ser un factor muy importante para que nosotros logremos balancear todo nuestro ser en cuestión de estas esferas. Entonces, en esa parte emocional sí es importante que nosotros enfaticemos y más que nada también que seamos humanistas con la otra persona, ¿no? Que apoyemos en lo que más se puede y que logremos estar identificando los factores y las causas. Las personas por lo general después de estos procesos, durante los procesos, pues tienen mucha depresión, tienen ansiedad, tienen muchas, pues es normal, considero yo, pero sí es importante aquí el apoyo de toda la familia, de los amigos y de los allegados. Lo que es el área física, en este caso la esfera física, pues es completamente lo que comprende el cuerpo. Entonces es muy importante también que si nosotros logramos identificar un factor en nuestro cuerpo que es diferente, luego lo hagamos saber, ¿sí? Todos tenemos vecinos y tenemos amigos y conocidos, mas sin embargo aquí los importantes, hablando ya médicamente, pues son justamente los médicos, ¿no? O el personal de salud que tenemos. ¿Por qué? Porque siempre vamos con el vecino a que nos diga qué probablemente tengo, a que me pongo algo más extra. Más sin embargo, aquí la parte importante de todo esto es que si yo ya estoy viendo en el caso del cáncer de mama, que mis senos están agrietados, que mis senos tienen como celulitis, que tengo piel de naranja, enrojecimiento, que tengo hundimiento en los senos, que tengo algún quiste que ya estoy sintiendo, pues vayamos inmediatamente al médico, ¿no? No hay que esperarnos 2 meses, 1 año, 2 años, porque hay personas que desafortunadamente ya cuando van al médico les preguntan desde cuándo inició y dice, es que desde hace 1 año empecé a ver esto, pero pensé que se me iba a quitar, pensé que podía pasar esto y pensamos y se nos va la vida pensando y realmente no nos enfocamos en ese cuidado que nosotros tenemos que realizar. ¿Sí? La parte espiritual también es muy importante. Nosotros pues estamos en un país donde la espiritualidad es muy importante y la religión también. Entonces muchas veces también durante este proceso muchas personas pues se llegan a distanciar, ¿no? De un ser supremo y justamente es por la enfermedad. Pero también aquí es importante tener balanceada esa esfera porque justamente es un apoyo que nosotros tenemos internamente para poder aumentar pues esas ganas, ¿no? De nosotros de salir adelante. Y la parte mental, pues también, mantenernos fuerte ante todo lo que viene para nosotros y de aquí, pues empezar a partir para hacer todo lo demás. Entonces es muy importante que también como personas, como ciudadanos, como compañeros, amigos o familiares, pues cuidemos estas esferas de la persona, ¿no? Obviamente primero a nivel propio, pero consecutivamente también a esta persona que está refiriendo o que tiene un daño más por la enfermedad. Regresando a lo que es el cáncer de mama, ¿qué nos dice la OMS? La Organización Mundial de la Salud, ya muchos saben que es ello, justamente por la pandemia, pues nos dice que tiene un objetivo, ¿no? Mundial a través de reducir, pues lógicamente, o evitar todo lo que es la propagación de la mortalidad, en este caso a nivel mundial de esto. ¿Por qué? Porque nos dice que para entre 2020 y 2040 se evitarían 2.5 millones de muertes a nivel mundial. Estamos hablando de que esta enfermedad realmente nos está matando y no nos estamos enfocando en los cuidados que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, los 3 pilares para alcanzar toda esta meta que nos dice la Organización Mundial de la Salud, pues es la promoción, lógicamente, para la detección temprana de lo que es la enfermedad, el diagnóstico oportuno y una gestión integral del cáncer de mama, que es justo de lo que estamos hablando, de lo que les estamos comentando referente a más que nada la promoción. La promoción es muy importante, nosotros hablar, decir, mandar, ya ahorita tenemos un teléfono, ¿sabes qué? Puedo descargar un video de cómo se hace una autoexploración y se los mando a todos mis amigos o a todas mis amigas. Entonces es muy importante. El diagnóstico oportuno pues nos lleva de la mano consecutivamente a todo esto y pues de aquí a la gestión. Las estadísticas nos mencionan en México que tenemos cada año alrededor de 16,000 nuevos casos, ¿sí? Por tal motivo también pues estamos en alerta
La mayoría de las mujeres no sabe autoexplorarse y justamente aquí pues entramos nosotros como sector salud, porque posiblemente estamos haciéndolo mal dirigido y lo tenemos que dirigir consecutivamente bien a todo el personal, ¿no? A todas las personas. ¿Por qué? Porque muchas veces pues en nosotros recae toda esta obligación. ¿Por qué? Porque somos los principales que sabemos de esto, ¿sí? Entonces todo el sector, todo el gremio, pues posiblemente tenemos que hacer un poco más de énfasis en todos este tipo de cuidados, ¿sí? Y nos dice también que en 2011, que fue uno de los últimos registros, se registraron aproximadamente 5,200 defunciones en nuestro país. Y la probabilidad de sobrevivir a esta enfermedad es cerca del 65% en caso de que se detecte previamente. Y a nivel mundial nos dice que cada año se detecta 1,3 millones de casos. Por tal motivo es muy importante que nosotros lo detectemos a tiempo, ¿no? Y también nos dice en esto, en cuestión de las cifras y datos, que 1 de cada 12 mujeres a lo largo de su vida va a tener este tipo de patología. Entonces, muy importante, realmente vemos que es una tasa amplia y pues del cáncer de mama es el principal cáncer en cuestión de la mujer que causa muerte. Entonces, nos dice también que alrededor del 2020, 685,000 personas, pues en este caso mujeres, fueron consecuencia de esta enfermedad. Por tal motivo, pues más importante también nos habla de los países avanzados, pues se ha logrado avanzar en cuestión de salud. En los países medio desarrollados, pues nos cuesta un poco más de trabajo, justamente por el hecho de que no tenemos tanto ingreso en cuestión del sector, ¿no? Más sin embargo, también tenemos que poner de nuestra parte justamente para nosotros, pues si posiblemente no tengo para ir a un médico especialista, pero puedo ir con un médico general. Obviamente todos los médicos conocen de todas las patologías y todos realmente hacen un cuidado muy exhaustivo en cuestión de la salud de la persona. Pero aquí también nosotros tenemos que poner de nuestra parte justamente para hacer esto una realidad, ¿no? Para nosotros realmente enfocarnos en la importancia que tiene la salud de nosotros ante todas las demás adversidades, que muchas veces le damos más prioridad a consumir cosas caras, bueno, en este caso un ejemplo de utilizar cosas las mujeres que son muy caras, pero cuando les piden pagar una consulta médica, que eso es lo que cuesta una consulta médica con un especialista, pues ponemos peros, ¿no? O nos cuesta, o decimos, mejor no voy, porque es mucho dinero. Aunque estamos dejando nuestra vida de por medio, y eso realmente es algo muy alarmante también, la forma en la que nosotros realmente estamos pensando actualmente, porque muchas veces nosotros así como que decimos, ¿sabes qué? Pues es que es muy caro, mejor no voy. Y eso no es de lo que se trata la salud. La salud se trata de que valoremos principalmente nuestra vida, de que veamos justamente toda esta información, de que nosotros nos estremezca y veamos la situación que estamos viviendo actualmente. Y es muy importante que nosotros le demos prioridad a esa atención. Todos pues nacemos de una mujer, entonces tenemos que cuidar a las mujeres. Cuando hablamos de cuidar a una mujer, hablamos de cuidarla completamente de esto, ¿no? De que nosotros tenemos que enfocarnos en el cuidado general, ¿sí? Y esto es lo más importante en cuestión del cuidado. ¿Quiénes corren más riesgos? Pues nos dice, pues el cáncer de mama no es una enfermedad transmisible, a diferencia pues del BPH, que es otro tipo de cáncer. Y alrededor de la mitad de los casos de mama, pues nos dice que corresponden a mujeres sin ningún factor de riesgo identificable. Entonces, ¿quiénes están en riesgo? Pues desafortunadamente todas las mujeres. A eso, bueno, nos dice, pues lógicamente, excepción del género mujer y la edad mayor a los 40 años. Lógicamente, también por la descarga hormonal que ahorita recientemente las adolescentes están teniendo previamente, pues también tenemos que tener como esos focos en alerta, porque tenemos que estar justamente así como que atacando todo por lo mismo. Es importante también que esta información, pues las jóvenes se les dé, ¿no? Los docentes que estamos posiblemente ante una aula en una escuela primaria de manera virtual ahorita por el momento, pues también nosotros tenemos que estarnos enfocando en ese cuidado que tenemos que dar. Si nosotros también ayudamos a nuestros niños y a nuestras niñas a identificar todas estas causas, no va a haber problema en la autoexploración, ¿sí? Casi, casi así como lo tendríamos que hacer como una dinámica de educación física. En lugar de agarrar una pelota, pues posiblemente, ¿saben qué? Hoy la maestra le toca pues hacer autoexploración con un grupo, o nos toca hacer todo eso. Es una parte importante cuando hablamos de esta prevención. Muchas veces tenemos todas las cosas en las manos, pero realmente no nos enfocamos en el cuidado que debemos de tener. Y eso que es algo muy importante que tenemos que enfatizarnos justamente. Algunos otros factores que van a aumentar el riesgo de padecer esta enfermedad, la obesidad. Sí, es uno de los factores muy importantes que debemos de atacar. La obesidad, pues como vemos, es una de las principales causas de muchas patologías, de muchas enfermedades,
pero en este caso pues no es la excepción. El consumo perjudicial del alcohol también es otra parte importante. Los antecedentes familiares de cáncer de mama que ya hayamos tenido en nuestra familia, obviamente por familiares directos, nuestras hermanas, nuestras mamás, nuestras tías, nuestras abuelas, pero aquí es importante, ¿no? El antecedente familiar es muy importante tomarlo en cuenta, mas sin embargo eso no quiere decir que llevamos una carga positiva, pero que tenemos que estar más alerta de los cuidados que tenemos que enfatizar. El historial de exposición a radiación, dependiendo también de los lugares donde laboremos y donde tengamos este tipo de prevenciones, y el historial reproductivo, la edad donde inició su periodo menstrual o la menarquía, y pues lógicamente lleva lo que es toda la descarga hormonal en nuestro cuerpo. El consumo de tabaco es muy importante, ya lo hemos mencionado, y pues sabemos también que es una causa muy dañina en cuestión del cuerpo, y pues también la terapia hormonal posterior a la menopausia, en el caso de las mujeres, también es muy importante que le estemos valorando nosotros, ¿no? Que logremos identificar todas esas causas. Muchas veces no vamos al médico, como hemos mencionado desde el inicio, o lo he mencionado más bien. Es importante que vayamos al médico, que hagamos toda esta función importante, ¿sí? Entre otras opciones del comportamiento, pues, ¿qué va a mejorar o qué va a ayudarnos un poco a disminuir? Y digo un poco porque se nos dice que si realizamos las siguientes acciones, pues se puede reducir el riesgo del cáncer, pero se reduce, no se elimina. Muchas personas también pensamos en ocasiones que al hacer todo esto eliminamos, y desafortunadamente no es así. Qué importante sería que si nosotros logramos enfatizar todo esto, únicamente disminuyéramos o elimináramos por completo, pero es únicamente una parte proporcional. Lo demás también nos corresponde a nosotros como personas estar pendiente y consecutivamente estar yendo a un consultorio médico. La lactancia materna prolongada es una parte muy importante. La mayoría de las mujeres pues saben dar lactancia materna, o se les enseña en un hospital, o se les dice por medio del sector salud cómo se debe de amamantar. Y ahorita tenemos también mucha renuencia en las mujeres de que no quieren amamantar a sus hijos. Y esa es una parte muy importante también en cuestión de la lactancia materna prolongada. El ejercicio físico habitual, como lo hemos mencionado, el control del peso, evitar el consumo perjudicial de alcohol, evitar la exposición al humo del tabaco, porque muchas veces, aunque no fumemos, vamos a lugares donde ya parece realmente está lleno todo de humo, las calles incluso. Evitar el consumo prolongado de hormonas también es importante, y evitar la exposición excesiva a radiación. Todo esto, si nosotros lo logramos enfatizar, nos dice que reducimos como máximo un 30%. Entonces estamos viendo que el otro 70% pues aún sigue siendo latente. Por tal motivo, todas las demás cosas que debemos de realizar. ¿Cuáles son algunos signos y síntomas de esta patología o de esta enfermedad? Pues nos dice que se presenta más frecuente en un nódulo o engrosamiento indoloro en el pecho. Es por eso que la proporción al inicio pues no es muy dolorosa, ¿sí? Es el in situ, que como recientemente decíamos. Más sin embargo, de aquí la importancia de que cuando va aumentando también se empiece a detectar y logren enfatizar el dolor, la molestia. Generalmente, ¿cuáles son algunos de los síntomas más específicos? Pues el nódulo o el engrosamiento del seno. Desde que ustedes en cuestión de sus senos se autoexploran, se llegan a visualizar, véanse en un espejo, dense en el tiempo de revisarse, de verse, ¿sí? Luego ustedes, todos conocemos nuestro cuerpo, o esperemos que la mayoría lo conozcamos. Es muy importante que desde que tú ves algo diferente, reacciones en ese momento. Te des el tiempo realmente de identificar estas causas específicas y logremos avanzar. La alteración en el tamaño y la forma y aspecto de un seno. Uno de los dos tiene una caída un poquito más abajo que el otro por anormalidad, pero bueno, no anormalidad, sino que así es genéticamente, y la aparición de los hoyuelos, enrojecimiento o grietas en cuestión de la piel. Desde que tú ves algo diferente, también es muy importante que lo revisemos. El cambio en el aspecto del pezón, ¿sí? Muchas veces se agrieta por completo, cambia de color o empieza a salir secreción, ¿sí? Entonces ya cuando empieza a salir esta secreción también es importante que nos alertemos. ¿Por qué? Porque desde aquí nos están dando los primeros síntomas, ¿sí? Y es importante que los visualicemos desde el inicio. Entonces, cuando ustedes, pues, tomen su ducha, su baño, luego empiecen a visualizar, ¿sí? Sus senos, es una parte muy importante. ¿Cuáles son los signos más de alerta? Pues los bultos sin dolor. Muchas veces se logran identificar algunos bultos, pero como no sienten dolor, lo dejamos pasar. Entonces, lógicamente, sí es importante que lo visualicemos, pero igual no hace mal una autoexploración. El cambio de color en cuestión de la piel, de nuestros senos, las erupciones que pueden salir en los senos, el hundimiento del pezón o el hundimiento en unas partes del pecho, la piel de naranja, que se logra ver así como si fuese algo tipo con celulitis, por darles algo más específico,
el hundimiento completo o la secreción con sangre. Entonces, todos esos signos de alerta, pues ya nos están dando una alerta, ¿no? Entonces, inmediatamente en cuanto la conozcamos, pues sería muy importante que nosotros vayamos con un experto. El tratamiento del cáncer, pues nos dice que puede ser sumamente eficaz, con probabilidades de supervivencia muy alta, cuando pues, la enfermedad se detecta a forma temprana. Cuando nosotros hablamos de todo esto, pues hablamos de todo lo que hemos visto en este tiempo, de lo que tenemos que enfatizar en cuestión de los cuidados, cómo debemos de identificar las causas, cómo debemos de realizarlo, de hacerlo. ¿Sí? Todo esto nos va a ayudar en cuestión del tratamiento previamente para que nosotros también tengamos una supervivencia un poquito más, pues, más importante. ¿Cuáles son algunas pruebas que se van a utilizar para esta detección, aparte de la autoexploración que nosotros hacemos? Pues está la mamografía, como se ve en la primera imagen. En la mamografía, pues es un estudio pues, importante que se tiene que realizar. Se puede tomar de diferentes formas, craniocaudal, lateral, etcétera, pero esto lo que nos puede llegar a visualizar es que veamos, ¿no? La parte que está afectando en cuestión interna de la mama. La ecografía también es otra parte muy importante, la imagen de resonancia magnética y la tomografía axial computarizada, que nos logra identificar todo esto. Todos estos tipos de diagnóstico de detección, pues lógicamente son indicados por un médico. Tuve la fortuna de participar en alguna ocasión en un módulo de cáncer de mama en el Centro de Salud de aquí de Uruapan, y realmente veo que las enfermeras están muy alerta de los cuidados que se tienen que realizar, al igual que los médicos. Pero lo que más me llamó la atención era que muchas de las mujeres estaban molestas porque no se les atendía rápido. Entonces también aquí nosotros como ciudadanos tenemos que poner de nuestra parte para que cuando nos toque este tipo de acciones o de actividades que tengamos que hacer para mejora de nuestra salud, pues nos demos el tiempo de estar formados 1 hora, 2 horas, y veamos que lo más importante es que vamos a seguir vivos, que vamos a lograr identificar las causas específicas de todas estas enfermedades, porque a veces le damos más importancia a ir al cine, durar 4 horas, 5 horas comprando un boleto y estar formado en una fila que para nuestra propia salud. Entonces, como les menciono, en esa ocasión me tocó visualizar eso, y sí es realmente, pues es triste ver que las personas dicen, mejor me voy, cuando es gratuito lo que se les estaba dando, ¿no? Lógicamente porque era pues algo que se tenía que enfatizar, pero es muy importante que también veamos la información que nosotros tenemos a nuestra mano. Entonces, esto sería en la forma de diagnóstico. Anteriormente también se nos menciona que el cáncer pues se trataba quirúrgicamente con la mastectomía, que era la extirpación completa del seno. Cuando los tumores cancerosos son de gran tamaño, pues sigue siendo necesario practicar lo que es la mastectomía, pero actualmente pues únicamente se está haciendo una lumpectomía, que esto pues únicamente es extirpar la parte del tumor, así como se ve en la imagen. ¿Sí? Es una imagen pues real, como se visualiza en la imagen aquí, mas sin embargo pues es de suma importancia que nosotros veamos, ¿no? La realidad de nuestra situación, que logremos identificar todo esto. La mastectomía pues es una parte importante para la mujer. Hay mujeres que, como hablábamos de las esferas emocionales al inicio, en cuestión del ser, cuando les falta una parte de su cuerpo, en este caso los senos que representan feminidad para la mayoría o para muchas de ellas, pues sí es un golpe muy duro. Entonces aquí también tenemos la fortuna de contar después con médicos, bueno, cirujanos plásticos que pueden ayudar a remediar esta parte. ¿Sí? Hay muchas que llegan incluso a tener algún tipo de prótesis, únicamente porque ya no quieren una intervención quirúrgica, lógicamente porque pues es un proceso muy largo y cansado, ¿no? Llevar todo esto. Y consecutivamente, aquí como se ve en la última imagen, también en los hombres, pues se llega a dar este tipo de formación. Yo en lo personal, como les comentaba a algunas de las personas que me conocen, llegué a tener precisamente este riesgo de padecer cáncer de mama. Y sí es intenso la información cuando de repente te dice el médico, no, hay que checarte, posiblemente tengas esto, hay que hacer diferentes estudios y todavía estamos en riesgo, ¿no? De padecer la enfermedad consecutivamente. Y justamente de aquí es la importancia de que nosotros lo hagamos con tiempo. En lo personal, cuando se hace la autoexploración, sí es muy común, cuando los ganglios se inflaman, sí es muy doloroso, sí se siente la inflamación. Sí llegamos a identificar nosotros como personas esa parte importante que muchas veces decimos que no sentimos, pero también es importante que nosotros veamos la realidad de la situación, ¿no? Que nosotros veamos que la salud es algo con lo que no debemos de jugar, es algo en lo que tenemos que invertir tiempo, espacio, tenemos que invertir más que nada educarnos,
sobre todo estos temas, ¿sí? Y más porque pues es de suma importancia, ¿sí? Así como se ve en la imagen, muchas veces cuando pasa todo esto, pues únicamente quienes tienen más aceptación, pues lo toman pues bien, ¿no? También pues lógicamente pues todas las mujeres que han avanzado referente al cáncer pues se merecen un aplauso y todas las buenas vibras referente a todo, porque pasan por un proceso muy duro. Realmente el proceso de una persona con cáncer es muy duro, es muy fuerte y realmente pues llega en cierta forma a una exposición y a un nivel mental que se cansan demasiado, pero cuando logran salir adelante, pues es una parte muy importante de todo esto, ¿no? Entonces, en los casos generalmente donde se aplica esto, pues también llega a ver lo que es radioterapia en la mama para pues reducir el mínimo la recurrencia del cáncer, ¿sí? Entonces, es muy importante también que veamos el tipo de intervención que se va a realizar. Obviamente, este tipo de procedimientos, pues lo realiza un médico. Él es el que tiene pues todo esto a la mano, realmente tiene toda la información y él es la persona más indicada para pues llevar este tipo de protocolos que se tienen que establecer. Radioterapias, quimioterapias y lo que son pues ya cuando llega una cirugía, pues mastectomía o lumpectomía, ¿sí? Pero es muy importante que lo revisemos. Entonces, cuando hablamos en cuestión de la autoexploración de las mamas, ¿qué es lo que nosotros tenemos que realizar? Nosotros tenemos que, primeramente, cuando estamos cuando ya estamos nosotros para revisarnos, lo ideal sería que si estamos frente a un espejo, nosotros logremos identificarnos, vernos, ¿sí? Y quitarnos pues todo, ¿no? El sostén, pues lo que traigamos arriba y lograr identificarte, ponerte erguida, ponerte recta y que se logre identificar, que se vean los senos, la caída, ¿sí? Ya lograr ver la caída, nosotros desde ahí empezamos a visualizar. Que logres visualizar toda tu complexión en cuestión de la piel, de la epidermis, que logres identificar la suavidad, la textura de la piel, que veas todo lo que conlleva, ¿no? Este tipo de cuidados y que se tienen que realizar. Consecutivamente, muchas veces se pueden hacer hacia el frente para que tengan más caída y logres visualizar los agrietamientos que se pueden hacer, el hundimiento, etcétera. Cuando hablamos de la autoexploración, también vemos la forma más oportuna de que nosotros tenemos que hacer la autoexploración. El autoexamen de mamas, pues como aquí se ve en una de las imágenes, pues algunos principios básicos es primero la observación, como les menciono, visualizar completamente, identificar todos estos factores, ¿sí? Visualizar, estar viendo si tengo el pezón de otro color, si tengo agrietamiento, si ya me está saliendo algo de mi seno, del pezón, también desde aquí es una parte importante. Podemos levantar nuestras manos, las vamos a levantar hacia la parte superior, lógicamente, para que también logremos identificar todo esto, pues frente a un espejo para identificarlo más. También podemos agarrarlo en forma de puño. ¿Para qué? Para lograr identificar la caída de ambos. Y vamos a empezar a una palpación. Es muy importante que cuando hagamos la palpación, la hagamos de manera profunda. Logremos hacerla fuertemente para que consecutivamente, pues también logremos identificar lo que está más pequeño. Como muchas veces es muy pequeño todo, estamos hablando a lo mejor del tamaño de una lenteja, de un frijol, de una haba, porque lógicamente va en un crecimiento y dependiendo la proporción de todas las personas, pues es diferente esto. Es muy importante que logremos identificarlo y nos tomemos el tiempo necesario. Que si yo estoy en mi cuarto, lógicamente cierre mi puerta y pues me dé el tiempo de autoexplorarme, ya sea de pie o ya sea acostado o acostada. ¿Por qué? Porque lógicamente estamos hablando que esta autoexploración se tiene que hacer en ambas partes, tanto masculinos como femeninos. ¿Por qué? Porque en algunas de las últimas reuniones que se lograron hacer para identificación del cáncer de mama aquí en la ciudad, también tuve la oportunidad de estar presente, se mencionaba que tenemos cáncer de mama masculino en la ciudad y muchas veces únicamente nos enfocamos mucho en las mujeres y realmente sí, porque es donde mayor tiene el impacto. Pero también nosotros como hombres somos un poco descuidados o somos muy descuidados en cuestión de nuestra salud porque pensamos que nunca nos va a pasar nada o pensamos que realmente la información que tenemos es suficiente, ya, ¿cómo me va a dar eso a mí si yo no tengo un seno? ¿Cuándo sí se da? Entonces es muy importante que también nosotros se nos quite esa ideología de nuestra mente de que no podemos padecer este tipo de enfermedades porque están muy latentes. Entonces sí es importante que hagamos esta autoexploración y lo hagamos de esa forma. La forma ideal también es que se pongan las dos manos hacia atrás y dependiendo una, empecemos a tomarlo. ¿Cómo se va a iniciar? Desde la parte del cuello para ver la inflamación de los ganglios, te va suavemente hacia abajo hasta la parte baja. Ya cuando empezamos la parte del tórax, pues empezamos a bajar completamente en forma de manecilla del reloj
palpando y tocando esta parte consecutivamente, la parte axilar. Hablábamos que los ganglios linfáticos de la parte de la pared axilar es donde comúnmente son las primeras, empieza a notarse más, ¿no? Entonces es importante que nosotros aquí le demos mucha presión realmente para que nosotros logremos ver, ¿sí? Y logremos palpar. Si sentimos alguna anomalía, pues identificarla inmediatamente e ir con el médico o con una enfermera que nos pueda dar una proporción, una información, ¿sí? Que todas ellas están capacitadas para esto y es muy importante que también se acerquen y tengan la confianza, ¿no? De que si les da pena a ustedes explorarse, pues un personal de salud sin ningún problema lo vamos a realizar, porque pues para eso estamos también, para la atención al paciente. Entonces, muy importante que logremos identificar todos estos factores, logremos realizar la autoexploración, y es como si ahorita incluso pues, pudiéramos hacer una exploración, ¿no? Nosotros en nuestras casas. Entonces, empezaríamos con una observación y pudiéramos enfatizarnos referente a, pues, todo lo que tiene que hacer referente a esto. Muchas veces por el tamaño del seno, pues se nos dificulta, como les mencionaba, una persona que tiene un seno un poquito más amplio, más grande, pues sí le causa un poquito como que más, bueno, no es tanto que le moleste, sino que le causa más trabajo identificarlo, ¿no? Porque pues puede palpar cierta parte, pero lo demás pues es un poquito más meticuloso los cuidados que tienen que realizarse. Entonces, lo primero que debemos de hacer aquí es como la observación y lo demás consecutivamente en cuestión de la palpación. Así como se ve en esta imagen también, es lógicamente caricatura, pero así como se logra visualizar. Es importante que durante sus duchas también, o lo hagamos sentadas, se hagan acostadas o paradas, todo este tipo de información que se tiene que hacer. En cuestión de la palpación, la observación y consecutivamente todos los cuidados que tienen que generar referente a lo demás. Esto es de la autoexploración. Cuando hablamos de la autoexploración, pues estamos viendo justamente de que aquí logramos enfatizar los cuidados más básicos para que nosotros logremos proporcionar información oportuna y de calidad a todas las personas. Esta la autoexploración, pues como ya les mencionaba, es en la parte trasera, dejamos una mano arriba y empezamos la autoexploración desde el cuello, bajando consecutivamente hasta terminar en manecilla de reloj. Se le da ese ciclo para que nosotros logremos dar esta parte. Cuando ya logramos identificar una de las causas, aquí tenemos que ir, en este caso, o que veamos un nodulito, un quiste que sintamos, pues ir inmediatamente al médico, ir a nuestro consultorio, poder checar la información, que lleguemos a ir a tiempo, ¿no? Es más importante. Justamente cuando hablamos todo esto de prevención, pues es eso, lo importante, la educación en salud, que nos cuesta mucho trabajo a la población en general, ¿sí? Se les da mucha información en los hospitales, en las clínicas, y muchas veces no tenemos como que esa ideología de seguir escuchando. Muchas veces preferimos ponernos los audífonos cuando estamos en un hospital, aunque veamos que alguien está dando información. Vemos carteles en los hospitales y en las clínicas y detalladamente nunca nos paramos enfrente a visualizar la información, a leer la información. Entonces, es muy importante que todos nosotros nos enfaticemos en los cuidados que tenemos que generar. Es muy importante que veamos la información en todas estas áreas, pero que la transmitamos. A nivel escolar es importante, o sería muy importante, que como docentes, y lo digo en forma personal, pues tengamos estos espacios con nuestras jóvenes, ¿no? Con nuestros jóvenes, que a lo mejor sí todavía porque se sienten incómodos de que un hombre lo haga con una mujer, pues podemos hablarle a una maestra que nos apoye, que nos ayude justamente, ¿no? En la autoexploración que se tiene que realizar, de los cuidados que tenemos que enfatizar y que tenemos que prolongar. Es muy importante que todo esto que nosotros hagamos como sociedad repercuta. El fin de todo esto es que nosotros logremos mejorar la población, logremos mejorar la salud de todas las personas, no únicamente de un sector, sino lógicamente también aquí lo más importante es los más vulnerables, ¿sí? Los que tenemos en lugares que por lo general no tienen señal, no tienen cobertura, que rara vez pues también el personal puede ingresar. Aquí en pues en nuestro estado vemos que hay muchas ciudades o muchos municipios pequeños, comunidades alejadas, que nos cuesta mucho trabajo llegar a todos ellos, ¿no? ¿Y quiénes son las que llegan? Pues por lo general el primer nivel de atención, que son las enfermeras de los centros de salud, son las que les toca andar recorriendo toda la ciudad caminando, son aquellas que llevan toda esta carga, ¿sí? Aparte de las cargas que llevan en los termos para vacunación, de todo lo demás que se tiene que realizar. Y es muy importante, ¿no? Que nosotros logremos identificar que todo esto es para mejora, que ellas se prepararon durante mucho tiempo, que el personal se preparó durante mucho tiempo para dar todo este tipo de cuidados, de información,
pero también es importante que nosotros como ciudadanos acatemos estas indicaciones, que veamos la importancia del autocuidado como personas, que lo veamos como algo que se tiene que realizar, que nosotros logremos identificarlo previamente. Sí, como les hablo, esto pues como enfermedad posiblemente ya la mayoría de nosotros conozcamos lo que es la enfermedad. Sí, es un tanto mentalmente cansada, por supuesto. Sí, en lo personal, y con respeto lo digo, el año pasado una de mis familiares, una prima, padeció de esto, ¿sí? Y cuando les digo que es difícil, lo digo como profesional de salud, porque desde la forma en la que tú visualizas, perdón, a las personas, ves cómo es el deterioro de su salud, es triste ver la situación, ¿sí? De verla que llega de las quimioterapias, de las radioterapias y llegan a, pues, a estar acostados, llegan a estar tristes, se sienten débiles. Es un impacto muy fuerte emocionalmente también para la familia. Pero el proceso por el que pasan las personas es muy triste, ¿sí? Y es triste en el aspecto de que pues posiblemente así tiene que ser para que recobren la salud en ese espacio de tiempo, pero justamente cuando hablamos de todo esto, pues hablamos de que la unión hace la fuerza en estos casos. Es importante que no dejemos a nuestros familiares solos, es importante que tengamos tacto para dar la información, que no seamos tan tajantes, que no seamos esas personas regañones de que, pues por esto te pasó, o por esto te pasó, sigue tomando, sigue fumando. No, porque realmente pues sí hay un momento, ¿no? En el que posiblemente digamos, pero te dijimos, pero pues si todos hiciéramos lo correcto siempre, pues estaríamos en un mejor nivel todos. Más sin embargo, pues vemos que esa es una parte muy importante, ¿no? La salud es algo con lo que no debemos de jugar, es algo con lo que tenemos que tener nosotros más hincapié desde jóvenes, ¿sí? Que vayamos a los médicos, que vayamos con el personal de enfermería, que vayamos con un nutriólogo, que vayamos con un psicólogo, que vayamos con un odontólogo, etcétera. Que tengamos esa importancia referente a nuestra salud en general. La educación en salud pues repercute en todos y repercute en todos los sectores. Es algo que nos ha costado mucho trabajo porque, como les comento, referente a toda la información que se da, nos cuesta trabajo que en ocasiones una persona nos conteste una entrevista, ¿sí? Nos cuesta trabajo que vayamos casa por casa haciendo encuestas y la persona nos quiera contestar una encuesta. Todo esto pues es para información, para la parte de jurisdicción sanitaria, para poder hacer un diagnóstico de salud de la comunidad, para lograr hacer un diagnóstico general de la ciudad. ¿En qué nos debemos enfocar como personal de salud? ¿En qué nos debemos enfocar también como ciudadanos? Es una parte muy importante que nosotros tenemos que tener en cuestión de relevancia, ¿sí? Más sin embargo, justamente vemos todo esto, el avance que tenemos que tener como población. Ahorita muchos de los jóvenes, tenemos muchos estudiantes de enfermería, están algunos por regresar a medicina, a sus escuelas, pero hay mucho personal de salud. Realmente tenemos mucho énfasis y mucho enfoque en la salud, nos gusta mucho la prevención, pero realmente debemos enfocarnos en el nivel prioritario, que es un primer nivel de atención, o que es en los centros de salud, ¿no? En los módulos de información o en los módulos de salud pequeños, que ahí es donde más que nada tenemos que dar esta prevención, esta información. Más sin embargo, lógicamente también lo llevamos a los hospitales grandes, ¿sí? Pero eso aquí como personal de salud, pues sí les comento eso, porque sí nos cuesta trabajo tal vez dar la información y no es tanto por darla, sino también porque en ocasiones vemos que las personas pues no tienen algún mínimo pues interés, ¿no? Y es triste que nosotros, porque así como lo ven, pues las enfermeras preparan todo su material, los médicos tienen su material preparado, pues andan recortando, andan pegando, haciendo láminas, haciendo una exposición para dar su información, porque lo que queremos es justamente todo eso, que disminuya todo esto, ¿no? Todas estas enfermedades nosotros tenemos que tener en cuenta que con apoyo de todas las personas y con apoyo de lo que es el sector salud se puede disminuir si lo logramos identificar a tiempo. Es muy importante que logremos enfocarnos en los cuidados que tenemos que realizar todos, no únicamente las personas en general, sino todos en toda la comunidad, toda la ciudadanía, toda la humanidad en sí, ¿no? Tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos. Y consecutivamente de todo esto de la prevención y de la promoción que hablamos donde se puede ejecutar, pues es importante, ¿no? Después de ello, también llevar un tratamiento oportuno, buscar las mejores oportunidades de un tratamiento, llegar a ir con un médico especialista en esta rama. ¿Por qué? Porque también es muy importante
no digamos que la medicina tradicional no es buena, pero también hay un punto donde la medicina tradicional no va a ser más de lo que puede hacer pues un tratamiento específico de medicina general, ¿no? Entonces es muy importante también aquí que tomemos en consideración todo esto, que también tengamos la ideología de tener un seguro, ¿no? Que vayamos al médico, que logremos hacer nuestro cochinito para ir o hacer nuestra alcancía para cuando nos toque ir a un médico, porque realmente pues las consultas pues cuestan lo que son, ¿no? Porque realmente la preparación de un especialista pues también es caro, el tiempo de disciplina que tuvo para poder estar presente en sus clases, de estarse desvelando todo el tiempo para poder especificarse en todo esto o especializarse también, pues es muy importante el impacto que tiene ante todo esto la sociedad. El personal de enfermería, pues es de la misma importancia, tienen muchos años de preparación, esto consecutivamente lo llevan mucho a cabo, logran ver todas las personas que pues se detectan a tiempo y es parte realmente aplaudible del sector salud, ¿no? De las enfermeras y de los médicos que están en esas clínicas y hospitales, que se logran enfatizar en todos los cuidados, que logran identificar las causas específicas y consecutivamente se logra proporcionar un cuidado de atención a todas las personas. Entonces, sí es muy importante que nosotros logremos identificar todo esto, logremos visualizarlo, pero sobre todo que hagamos conciencia que es una parte importante para todos la educación en salud. Y no únicamente de este tema, sino de todos los temas que se dieron, hablan de la suma importancia de que nosotros como personas pues tenemos la responsabilidad de saber. Muchas veces llegamos exigiendo a un hospital o a una clínica la atención, llegamos con una mala actitud y es justificable que llegues de una mala actitud si estás pasando por un proceso delicado, ¿no? De salud o emocional. Más sin embargo, también el personal, pues no tenemos la culpa de que tú llegues así estresado, cansado, porque pues nosotros estamos haciendo nuestro trabajo o el personal está haciendo su trabajo, ¿sí? Entonces también aquí la forma en la que tú adaptas todo esto a tu realidad es una parte importante. Hablamos de la parte emocional. No quiere decir que porque piense positivamente se me va a quitar, no, pero la actitud tiene mucho que ver en todas las enfermedades, ¿sí? Una persona con una negativa completamente, pues también su sistema se ve más debilitado, se ve más cansado, se ve depresivo, se ve ansioso, están más impacientes. Una persona que tiene el positivismo, pues le ayuda mucho todo esto, ¿no? Entonces es muy importante justamente todo esto, que lo veamos. La parte espiritual, como lo mencionábamos, también es una parte muy importante para todas las personas, más las que tienen una religión, ¿sí? Cualquiera sea, siempre y cuando, pues, para ellos sea importante, pues es todo esto, ¿no? Justamente, de todo lo que debemos de cuidar en cuestión de la prevención. Y como ya veíamos al final, pues, cuando ya tenemos un problema que no se puede hacer más que un tratamiento ya incluso quirúrgico, pues también después de ello hay algo que se puede realizar, que podemos enfocarnos, que podemos cuidar justamente de todo esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues aquí pues vemos que los cuidados que tenemos que ejecutar en las casas en ocasiones no se pueden prestar, ¿no? Pero sí es importante que logremos visualizar que después de todo esto también hay una formación, que también podemos pedir un apoyo. En la parte emocional, como les comento, las personas que estén padeciendo por esto, si están en algún momento pasando por esta situación, es importante que busquen un apoyo emocional, ¿sí? Pero con un terapeuta, con un psicólogo. ¿Por qué? Porque son las personas que les van a dar toda esta orientación, les van a ayudar durante el proceso de su enfermedad. Y es muy importante porque les digo, muchas veces nos enfocamos únicamente en la enfermedad, pero la estabilidad emocional que tenemos va a ayudar mucho en el proceso de sobrellevar todas estas cargas, porque son cargas muy pesadas, ¿sí? Emocionalmente es muy pesado para cualquier persona que está padeciendo de esta enfermedad llegar a tener todo esto. Y más si supongamos que es una madre soltera, que ahorita se está dando mucho esos casos, ¿sí? Pero es muy aplaudible porque también hay que saber valorar y las mujeres son las más fuertes, ¿sí? Las mujeres son esas que salen a trabajar todos los días, son las que no se cansan, que aunque tengan 3 hijos y ellas se sientan mal, se levantan a dar de comer, se levantan a lavar, los llevan a la escuela, hacen todo lo posible porque la familia esté bien. Parte importante también, obviamente, son la parte pues, de los hombres en esta formación, pero las mujeres realmente cuando padecen de todo esto no se cansan, ¿sí? Las vemos que siguen haciendo sus actividades, que aún después de los tratamientos hay algunas
que se ponen a trabajar y eso es algo muy aplaudible, pero también tienen que darse el tiempo y el cuidado de que pues su cuerpo sane, ¿sí? Y también como nosotros como familia, como amigos, como a lo mejor la parte conyugal del matrimonio, pues logremos aplaudir todo esto y lo logremos cuidar aún más, ¿no? Como les menciono, en ocasiones se logra visualizar que en algunos lugares las mujeres no tienen permitido el autoexplorarse porque es mal visto. Debemos de cambiar toda esa forma de pensamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mejor beneficio es para nosotros como población, como ustedes, como mujeres, disminuir toda esta incidencia, disminuir la tasa de mortalidad. ¿Por qué? Porque justamente de todo esto que nosotros vamos a llevar, pues una parte importante es esa, que logremos seguir con las generaciones que ya tenemos enfrente de nosotros. Si con las que están detrás, como son nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, no se pudo realizar nada, que con nuestros hijos, que nuestros nietos o los más pequeños logremos cambiar esta ideología. Como comentaba al inicio, de ahorita que tenemos todo esto de la tecnología, se pueden hacer muchas cosas. Hubo un momento en el que hubo un reto, como comúnmente ahorita se les menciona por vía internet, que una persona etiquetaba a otra persona en el Face para hacerse una autoexploración. ¿Fue algo bueno? Por supuesto, hubo quienes sí lo realizaron. Pero esto no solamente se trata de un reto, esto se trata de un reto para todos en general, para estarlo realizando siempre, ¿no? Para lograr identificar las causas, para lograr ver, autoexplorarnos, que se nos salga muy sencillo, que ya yo cuando me bañe en 5 minutos me autoexplore, ¿sí? Que cuando me esté cambiando me dé mis 5 minutos previo a que me cambie y me logre autoexplorar. Que esté acostada en la noche y no esté más que con el celular, mejor me hago una autoexploración. O es el mismo tiempo, ¿sí? Y realmente si nos enfocamos en nosotros, pues es más importante o más relevante lo que tenemos que enfatizar. Entonces, desde aquí también nosotros tenemos que priorizar. Cuando hablamos de prioridades, vemos de todo esto, ¿no? Lo que tenemos que nosotros identificar como factores. Entonces, sí es muy importante que logremos ver las causas específicas de todo esto, pero sobre todo que lo hagamos con la mejor información que tengamos. Esta información que yo les doy ahorita, pues es muy breve, realmente es una información pequeña, ¿sí? Se pueden acercar a sus clínicas, a sus hospitales, ahorita pueden googlear, pueden hacer información, pueden buscar algún video en las redes sociales. Hay mucha información que se puede prestar. Esto es algo muy breve en general de todo lo que podemos nosotros realizar o que logramos obtener mediante todos estos procesos, pero es importante que se queden con dudas, porque es importante también que se queden con dudas porque esa duda va a hacer que busquemos más información, que estemos más al tanto de todos los cuidados que tenemos que enfocarnos a cuidar, ¿sí? Pero sobre todo también que logremos cuidarnos a nosotros para poder cuidar a los demás. Entonces, eso es en cuestión de la autoexploración, de lo que tenemos que hacer en cuestión previo, en caso después de que haga un tratamiento y cómo se debe de enfatizar. Y por último, el 19 de octubre es el Día Mundial en contra del cáncer de mama. Este día, lógicamente, estamos nosotros viéndolo. Se han hecho aquí en la ciudad de Uruapan. Hemos tenido la fortuna de participar poniendo módulos. Anteriormente, pues por la pandemia no se ha podido, pero hemos puesto módulos tanto en el centro de salud en una ocasión y en el centro de la ciudad. Hay muchas personas que sí van a tomar esta información. Tenemos unos prototipos y unos maniquíes en los cuales se ve la evolución de los estadios del cáncer. Logramos que la mujer logre palpar todos los maniquíes para que logren identificarlo y participan muchas instituciones de salud, muchas escuelas de enfermería y algunas otras estancias también participan y es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que sí tenemos un fin común y el fin común es la salud de toda nuestra población, ¿sí? Si logramos cambiar a una persona, es suficiente. Esa persona va a ayudar para el cambio en otra persona. Entonces, es muy importante que logremos apoyar siempre que haya este tipo de información y que también logremos ir a las campañas. Cuando ven una campaña de salud, acérquense, vean del tema que sea. Todo tema es importante referente a salud. Y pues de alguna de otra forma, toda esta información que se va a dar, pues es eso. Entonces, la lucha contra el cáncer de mama es el 19 de octubre, más que nada para hacer conciencia tanto a los hombres y a las mujeres del cuidado que tenemos que tener previo a padecer este tipo de enfermedades. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias y seguimos con la
ronda de preguntas en caso de que alguno de ustedes tenga alguna pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Martín. Iniciaremos aquí con un par de preguntas. Por aquí Mónica nos pregunta, hay quien dice que no es recomendable hacer cada año la mastografía y hay quien dice que sí. ¿Qué recomienda usted? Referente a la mastografía, se nos ha comentado en estudios recientes que es muy importante que se haga después de los 35 años. ¿Sí? Menos de 35 años, pues no debería de realizarse porque pues están en un proceso diferente, ¿no? Pero en este caso, después de los 35, la mastografía es una de las más indicadas. En cuestión del tiempo, solamente si tenemos factores de riesgo predisponentes o estamos ya ante un riesgo inminente, pues sí es importante que se realice. Sin embargo, se mencionaba en la literatura que estuve leyendo que se está dando cada 2 años. Sin embargo, si esta información te la está dando un médico, pues es importante seguir las indicaciones médicas que se realizan. Pero es a mayor de 35 años y menos de 35 años no estaría como indicado la mastografía. Muchas gracias. Josías nos pregunta, ¿dentro del apoyo emocional se puede considerar a un tanatólogo? Sí, sí se puede considerar un tanatólogo porque también es muy importante. Recuerden que cualquier pérdida de nuestro cuerpo es una pérdida, ¿sí? Entonces, en este caso, si estaríamos hablando referente a una pérdida de un seno o de ambos senos, el tanatólogo sería una parte muy importante, también porque nos ayuda a ver esa parte emocional, pero sobre todo al aceptar la pérdida de una parte de nuestro cuerpo, porque referente a todo eso, aunque la perdamos, psicológicamente siempre la tenemos, ¿no? Entonces, sí es una parte muy esencial y sí sería muy importante que se lleve a cabo el apoyo con un tanatólogo, sí sería importante. Gracias. Florencia nos pregunta, ¿qué tan cierto es que el no tener hijos incrementa el riesgo de cáncer? Realmente hay muchas preguntas que en ocasiones nos preguntamos todos, ¿no? Sin embargo, pues eso no es un índice alto, ¿no? Muchas veces hay personas que, un ejemplo, tuvieron 15 hijos y tuvieron cáncer, y hay mujeres que no tuvieron hijos y no padecieron la enfermedad. Entonces, eso es como un mito todavía que tenemos como sociedad. Realmente, pues aquí más que nada no implica en que la mujer tenga hijos o no tenga hijos. Muchas veces lo relacionamos posiblemente con la lactancia materna que se da, con la estructura de todo lo interno, pues el desarrollo general. Sin embargo, eso es más que nada, pues algo cerca de la mitología, porque realmente un estudio tal cual no, o una literatura como tal no nos dice que realmente una mujer que no tenga hijos va a tener más riesgo. No se conoce de esa forma. Gracias. Edith nos pregunta, ¿el varón que tenga hundimiento de pezón desde niño es señal de alarma? Y de ser así, ¿con qué especialista se debe ir? Pues dependiendo, porque muchas veces el hundimiento de niños, pues muchas veces el pezón es más bien el pezón inverso, ¿no? Tenemos el pezón invertido, lo tenemos hacia adentro, lo que muchas veces ocasiona también tanto en las mujeres como en los hombres que tienen el pezón hacia adentro. Aquí no, pues lo importante sí sería que lo revise un médico, un especialista, un general, más sin embargo, en estos casos, pues sí sería importante más bien ver la evolución, pero mayoritariamente cuando se ve en el pezón invertido es más bien el pezón el que está hacia adentro. Es por la anatomía o la estructura en cuestión de cada uno de los niños, también ver el proceso de nacimiento, algunas más, una escala de valoración que se hace previamente en el nacimiento, como el capurro, para ver todo esto literal de cómo es la evolución. Sin embargo, después cuando los niños van creciendo, pues se logra identificar bien lo que es su pezón o la estructura mamaria, y ahí es donde nosotros ya nos pudiéramos dar cuenta en tal aspecto de lo mismo, porque muchas veces sí se puede identificar distinto lo que es el hundimiento del pezón a lo que es el pezón invertido.
Entonces ahí sí tendríamos que identificarlo bien, porque el pezón invertido es únicamente metido hacia adentro, ¿sí? Pero incluso con algunos ejercicios se puede sacar ese pezón. Muchas gracias. Mayra nos pregunta, cuando una mujer tiene estos síntomas mencionados en la ponencia y no quiere atenderse, ¿cómo se puede apoyar para que acuda a revisión y reciba el apoyo médico? Como lo mencionaba, aquí es muy importante la forma en la que nosotros abordemos a nuestro familiar. Recordemos que no todos tenemos ese nivel de entendimiento actual que tenemos muchos. Muchos de nosotros como jóvenes pues tenemos la fortuna, como les digo, de vivir en pues en un tiempo un poco más liberado de todo, ¿no? Pero también si vemos a nuestras madres, todavía tienen ese pudor excesivo que les hicieron vivir sus abuelos o sus abuelas o sus padres. Entonces es muy importante que si ya tienen la sintomatología, tengamos poder de convencimiento, tengamos nosotros ese apoyo hacia la familia, ¿no? Nosotros como hijos, como nietos, como hermanos, pues juntarnos, ¿no? Ahora sí que platicarlo, dialogarlo, ver que nosotros estamos interesados en su bienestar, darle esa información a esta persona que está teniendo esta sintomatología que ya es muy evidente. Entonces es importante incluso pues el apoyo emocional aquí sí es importante. Posiblemente si no quiere ir inmediatamente al médico, pues a lo mejor una plática con un especialista lo haga cambiar de opinión. Pero sí es importante que si ya tiene todo esto, pues un terapista, un psicólogo le ayude a ver la realidad. También nosotros hacerle entender pues la necesidad que vamos a tener como familia de que ella esté presente ante nosotros, ¿no? De que veamos esa situación y de que veamos lo importante que es esta persona para la familia, que no es únicamente una parte, sino que es lo que complementa todo lo demás. Entonces aquí sí sería importante pues que nosotros pues platiquemos bien con esta persona, le hagamos ver todo lo que es el beneficio de que esté mejor saludablemente y lo que puede ocurrir en algún momento de que la persona pues no se llegue a tratar o que le cueste un poquito más de trabajo el tratamiento que debe de realizar. Pero sí es importante que tengamos un poquito más de, más bien considerar lo que es la información que tenemos que dar, el tacto, hay que tener mucho cuidado con el tacto, porque también si nosotros, pues es que si no vas al médico, si no entiendes, te va a pasar esto, también esa forma de agresión. Recuerden que, como les mencionaba al inicio, suficientemente tiene la persona con el proceso de enfermedad que está padeciendo como para que nosotros pues le estemos dando como que más, pues más problemas, ¿no? Entonces sí tenemos que nosotros tener mucho tacto para con las personas. Muchas gracias. Tenemos una pregunta. Si el dolor antes de la edad sugerida si se tiene dolor antes de la edad sugerida, ¿es necesario la mastografía? En esos casos, si es menos de 35 años, se nos menciona que la autoexploración es muy importante y en caso de que no fuera la autoexploración, alguna ecografía. Sí, la ecografía sería una de las más esenciales. Ya la mastografía es únicamente por indicación que el médico vea que que el estudio previo no se le mandó como que un diagnóstico certero, pues se mandaría a hacer la mastografía, pero sería en un caso ya más avanzado, que realmente no se logra identificar, pero pues como les mencionaba de las otras también, de los otros estudios que se pueden hacer complementarios, pueden ser menos igual de agresivos, pero aquí lo importante sería lo principal, la autoexploración, y consecutivamente de la autoexploración, pues ya ir al médico y en caso de que no, pues se puede realizar una ecografía. Pero aquí más que nada el que pudiera dar la información referente a que si es mastografía o ecografía, pues es ya el médico, dependiendo la forma en la que está visualizando de que pues nuestro paciente tenga más riesgo, ¿no? De padecer la enfermedad. Porque si en estos casos también vemos que ya posiblemente esté alarmante la situación, pues se tiene que mandar realizar para hacer un diagnóstico un poquito más certero o más concreto para iniciar un tratamiento. Muchas gracias. Edith nos pregunta, ¿el uso de brasier en la noche al dormir puede ser causa de deterioro mamario y pueda provocar lesiones de cuidado? Pues el sostén realmente, si ustedes se fijan, pues únicamente como lo dices, para dar sostén, ¿no? Para también no se sientan tan vulnerables. Más sin embargo, sí tenemos que nosotros identificar todas estas causas. Sí, pues yo siento que no descansan incluso si duermen con eso, ¿no?
Entonces es muy importante que también si lo tienes, pues no te comprima tanto, porque también hay que ver el tipo de material con el que está hecho la corsetería en este caso, ¿no? Porque en ocasiones también el material con el que se hace, pues está muy comprimido, las varillas que se tienen están muy comprimidas y lógicamente también, pues el hundimiento de todo eso y el apretarse constantemente todo lo que son los senos puede causar algún tipo de lesión interna, más que nada o inflamación. No precisamente como a lo mejor algún deterioro mamario, más sin embargo sí, posiblemente hay un riesgo en cuestión de inflamación por la forma en la que se coloque o en la forma, pues, lo consistente del seno, ¿no? Hay algunos posiblemente que sean como más bien algún top que sea de algodón, que sería posiblemente algo más viable, más sin embargo, pues todo lo demás estaría de cuidado, ¿no? Para realizar. Muchas gracias. Ana nos pregunta, ¿es alta la probabilidad de que el cama se desarrolle en la adolescencia? Desafortunadamente, recuerden que los ciclos hormonales ahorita pues están muy predisponentes, ¿no? Realmente hay muchas adolescentes que ya están en desarrollo y es importante que desde aquí identifiquemos todos estos factores. También, ¿por qué? Porque inician con vida sexual activa. Eso lógicamente es un derecho sexual y son otros temas, más sin embargo, en cuestión de eso de reproducción y todo esto, en cuestión del desarrollo en la adolescencia, se puede llegar a dar. Desafortunadamente vemos que muchas veces es mayoritariamente mayores de 40 años, más sin embargo sí tenemos casos de jóvenes que pues por el desgaste hormonal, por la acumulación de toda la sintomatología, desafortunadamente en ocasiones también vemos que las jóvenes, ya ahorita muchas de nuestras adolescentes, pues empiezan el tabaquismo y el alcoholismo desde muy jóvenes. Entonces el factor de riesgo aumenta. Por tal motivo, sí sería importante que durante su adolescencia también se haga todo este tipo de prevención y de cuidados, porque debemos de cuidar de ellas mismas, ¿no? Pero no es que sea tan probable, pero es dependiendo de nuestros factores de riesgo, nuestra genética y sobre todo también nuestra falta en cuestión, bueno, nuestro crecimiento, ¿no? Ya cuando alcanzamos un punto cumbre de nuestro crecimiento, pues sí sería importante empezar todo esto, porque sí tenemos pacientes con cáncer en cuestión adolescente o muy jóvenes. Entonces sí tendríamos que tenerlo también en cuestión de cuidado. Muchas gracias, licenciado. Ya nada más quedamos con dos comentarios adicionales, uno de Florencia. Te felicito y te agradezco por toda la información que has brindado. Se necesitan más personas empáticas como tú y muy buena ponencia. Jocabet nos comenta excelente ponente y bueno, en lo que se animan algunas personas a seguir preguntándonos, les doy algunos avisos. Bueno, los invitamos a estar atentos a las conferencias de cierre y por favor permanezcan en su grupo de WhatsApp y esperen instrucciones para la descarga de su constancia. La grabación de este curso estará disponible en culturalaboraluruapan.com y bueno, por ahí vi un mensajito de una persona que preguntaba acerca de sus constancias. Es muy importante que por favor cuando tengan alguna duda de la generación de las mismas, se comuniquen con el administrador de grupo, ya que hay una cierta cantidad de personas que está apoyando en diferentes cursos, entonces no todos tenemos acceso a la información de todos los cursos brindados en estas 2 semanas y les pedimos por favor que se comuniquen con ellos para que su respuesta sea lo más breve posible. Y bueno, regresando a los comentarios, ya nada más quedan agradecimientos. Excelente curso y ponente. Y agradezco la información y sus consejos. Gracias, excelente información. Felicidades, muy útil. Gracias. Bueno, no teniendo más comentarios, damos por concluido el curso Prevención y Diagnóstico Oportuno del Cáncer de Mama. Agradecemos su participación y felicitamos a nuestro ponente por su valiosa colaboración en esta edición número 20 de la Semana de la Cultura.
En este momento les vamos a enviar una liga de evaluación al grupo de WhatsApp con el fin de que nos indiquen su punto de vista para seguir mejorando. Muchas gracias.